Tres razones por las que todo creyente debe de orar. Quiero compartirlo con usted. Bienvenido a la transmisión del Refugio Iglesia Cristiana, su programa Siempre hay una voz. Mi nombre es Ed García. Mónica fue la madre del famoso San Agustín. Pero antes de que se conociera como San Agustín, Agustín era un hombre, un joven bien atado por el pecado, y su madre Mónica hacía oraciones día tras día porque este muchacho se convirtiera de sus ataduras, de sus caminos erróneos. En una ocasión ella visitó a su famoso pastor, el obispo Ambrosio de Milán. Usted puede encontrar tanta información de este hombre. Y le dijo: ¿qué puedo hacer? Que estoy angustiada, desesperada. Y Ambrosio de Milán le respondió con era una retórica. Le dijo: Mónica, ¿hay alguna posibilidad de que se pierda a un hijo por el cual se han derramado tantas lágrimas? Todos responderíamos: sí, claro que se va a convertir, no lo vamos a perder. Pero, ¿sabe? No queda en nuestras manos, aunque oremos con lágrimas día tras día, ese asunto queda en las manos de Dios. Pero claro que sí, ninguna de nuestras oraciones quedan sin resultado, sin atención. Ese es el beneficio que tenemos los creyentes, que nuestra oración siempre será escuchada por Dios. Y quiero compartir con usted en ello. Comenzamos nuestro programa. Tres razones por las que todo creyente en Jesucristo, un creyente en Dios como el autor del universo, tres razones por las que usted debe de orar, porque la oración la tiene que hacer parte primordial en su vida. Se las digo. Número uno, primero, porque la oración es un deber de todo cristiano. Número dos, porque a través de la oración tenemos el privilegio maravilloso de encontrarnos cara a cara con el Creador. Y número tres, porque la oración es un poderoso medio de gracia por el cual Dios actúa. Comienzo con una historia. En una pequeña aldea de Alemania, el maestro Pedro, un barbero de profesión, aunque también algunos dicen que era cirujano en sus tiempos, abre como todos los días su negocio y empieza a trabajar con uno de sus clientes. De pronto se abre la puerta y entra un hombre alto, fornido. Pedro lo mira y lo reconoce inmediatamente. Es un fugitivo buscado por la ley. La justicia lo persigue y hay un costo por su cabeza. Se ofrece una jugosa recompensa por quien lo entregue. Termina Pedro con su cliente, invita a este hombre a sentarse en el sillón. El hombre le dice: necesito que cortes mi cabello y también que afeites mi barba. Pedro comienza a suavizar la navaja y comienza a preparar la espuma, la aplica con su brocha y comienza a pasar la navaja. Pedro tiene la oportunidad de solamente aplicar un poco de fuerza sobre el cuello de este fugitivo y degollarlo en esa silla y cobrar la jugosa recompensa. Pero en ningún momento le pasa esta idea a Pedro, porque a este fugitivo lo conoce bien. No solamente frecuenta constantemente su negocio, tampoco lo conoce por ser un cliente, porque por encima de eso es su amigo, es su héroe. Por encima de todo, él le tiene mucho afecto. Así que comienza a trabajar con él
Y la persona que entra esa mañana y se sienta en el sillón de Pedro es nada más y nada menos que el gran reformador, el gran líder de la reforma protestante, Martín Lutero, y la aldea es Wittenberg. Ahora, mientras trabaja Pedro en la barba de Martín, le dice: doctor Lutero, ¿estaría usted dispuesto a enseñarme a orar? Lutero le responde: con mucho gusto lo haré. Lutero, después de esto, la historia dice que se va a sus habitaciones y toma un tiempo y le escribe una famosa carta que se llamó Una manera sencilla para orar. El folleto lo tendremos impreso muy pronto aquí en el refugio para a beber de esa fuente que Martín Lutero le escribió a su amigo Pedro. Ahora, este hombre reconocía que Martín Lutero era una persona que oraba. Martín Lutero se le conoce porque dijo: cuando tengo tantas cosas que hacer, me apeno un poco porque solamente me quedan 3 horas para orar. En la madrugada mucha gente lo reconocía orando. Martín Lutero era un hombre de oración. Por eso su amigo Pedro le dijo: enséñame a orar. Esto me recuerda a los discípulos de Jesús cuando hace tantos años también descubrieron y ligaron que el poder que se manifestaba en el ministerio del Mesías, del Maestro, de Jesús, tenía una repercusión tan importante y se la asociaban a la oración. Así que en una ocasión sus discípulos vinieron y dijeron: Maestro, Juan el Bautista les enseña a sus discípulos a orar. Te pedimos que nos enseñes a orar. Y Jesús comienza a enseñarles, les dijo: vosotros pues oraréis así. Si usted recuerda, hace un momento le decía 3 razones por las que todo creyente, todo cristiano necesita orar. Y la primera razón era porque la oración es un deber del cristiano. Jesús les dijo a sus apóstoles: vosotros oraréis así. No les dijo: si alguna ocasión llegan a orar, la oración tendría que ir de esta manera. Tampoco se fue como algunos creyentes oran, algunos no. Pero los que oran tendrían que empezar su oración de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús solamente dijo: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, la oración, el folleto que Lutero escribe para su amigo Pedro, está como desglosada o desglosa parte cada una de las peticiones del famoso Padre nuestro. Ahora, Martín Lutero en este tratado dice: me gustaría que a través de este tratado dejaras, Pedro, de hacer del Padre Nuestro un rezo. Porque el Padre Nuestro, dice, se reza millones de veces al día. Pero lo triste es que muy pocas personas se encuentran con el Padre a quien oran. Y esa era una de las tareas que Martín Lutero quería hacer para adoctrinar a su amigo Pedro. Y Jesús nos enseña acerca de la oración. Ahora, ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. El apóstol Pablo, que fue una de las personas que invirtió más tiempo en la oración por la iglesia, también invirtió tiempo en enseñar a sus amigos cómo orar, pero también les invitó, es más, les dio mandatos, les dijo: se necesita orar. Por eso en algunas ocasiones en una ocasión dijo: orad sin cesar. O sea, la oración tiene que ser algo que comienza por la mañana y se realiza durante el transcurso del día. Y aún el salmista decía: en las vigilias de la noche yo estoy orando. También el apóstol Pablo decía: ruego que todos los hombres en cualquier lugar hagan oraciones levantando manos santas. Así que la oración para el creyente es un deber, es una obligación, es un mandato para realizarlo, porque la oración va por encima de una repetición, de un rezo. La oración es una plática, un diálogo con Dios el Padre, y que cada creyente, como lo hizo el mismo Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador, lo tendríamos que hacer.
La Biblia está llena de oraciones, la oración de Ana, de Nehemías, los salmistas, los profetas, personas que oraron. Así que ellos establecen como una norma para cada uno de los creyentes a lo largo de la historia, en que la oración tiene que ser una práctica diaria en nuestras vidas. Regresamos. Yo vengo de un hogar de violencia doméstica donde cuando tenía 5 años de edad vi como mi mamá mató a mi papá y eso me marcó. Vengo de un hogar en el cual nos criaron en el espiritismo y la santería y a los 11 años tuve una experiencia sexual donde fui violado por un vecino que tenía 50 y pico de años y eso también me marcó. Usted sabe una cosa, que en medio del proceso mi mamá me crió, era una mujer muy trabajadora y lo que nos trataba de echar para adelante. Ella le dio un cáncer terminal, pero dentro de mi cuerpo en mi mente decía que estaba encerrado el espíritu de una mujer. Mi mamá muere de cáncer y yo me dediqué al transexualismo, en el cual ya no me llamaba Vicente, me llamaba Priscila. Llegó un momento dado que me dediqué a lo que era la prostitución, tenía senos, tenía silicón en las caderas y me llamaba Priscila. Vestía de mujer las 24 horas, me fui a vivir a la ciudad de Nueva York, soy puertorriqueño. Empecé usando marihuana y terminé usando crack. De algo sencillo terminé en la 42 vendiendo mi cuerpo por dinero, hasta que llegó un momento dado que estuve preso en la ciudad de Nueva York. Pero en medio, por lo más oscuro que era de mi vida, empezó Dios a hablarme, aún vestido de mujer. Y yo le decía a Dios que me sacara. Y Dios empieza a hablarme y a decirme que iba a tener una experiencia con Él. Teniendo 24 años de edad, hoy tengo 54 años, tuve una experiencia con Dios, en el cual el Señor me dijo, cuando llegues a Puerto Rico vas a tener una experiencia conmigo. Llego un 29 de diciembre del 87, el 22 de febrero del 88 estoy compartiendo con unas amistades y el Señor empieza a hablarme y me dice, vete para tu casa, que mañana tienes que trabajar. Ya yo había comenzado como maquillista en un canal de televisión en Guapa, en Puerto Rico. Me llevan a mi casa, los 2 muchachos eran gay, ellos me dejan en mi casa, era la 1 de la mañana y de momento escucho cuando la voz de Dios que me dice, no los vas a volver a ver. Y en ese momento, a la 1 de la mañana, me dejaron ellos en mi casa y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. Y en ese momento fui buscando la salvación de estos amigos míos a la iglesia, pero fui vestido de mujer, porque era de la única manera que yo vestía. En ese momento Dios toca mi corazón y empecé a servirle al Señor. Pues estuve por 2 meses yendo a la iglesia vestido de mujer porque yo quería que fuera Dios que me transformara. Porque el ser humano puede cambiar tu ropa, pero Dios cambia tu corazón. Antes la gente me daban de codo, hoy la gente me aman en mi país, pero no aman a Vicente, aman lo que Jesús hizo en Vicente. Usted sabe una cosa, ser especial. Llevo 29 años sirviéndole al Señor. El Señor dice en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso yo te invito que a ese amigo que se llama Jesús puedas aceptarlo como tu Salvador. Haz esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como mi único y Salvador, Dios. Y quiero decirte que rindo mi vida delante de ti. Padre, transforma mi mente, transforma mi corazón, pero sobre todas las cosas, hazme tu Hijo. Padre, te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Tres razones por las que necesitamos orar. Todo creyente debe de hacerlo. Aquí entra una de las dificultades, es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y por tal razón caemos en lo que Jesús decía, las vanas repeticiones. Porque cuando algo no lo sabemos hacer, nos queremos evitar la tarea de aprender, de trabajar en alcanzar un escalón más alto en nuestra deficiencia y preferimos adoptar algo que todos lo hacen. Por eso es que los manuales a veces son tan solicitados, porque nadie quiere irse a una investigación de cómo realizar algo desconocido. Así que dice, ¿dónde está el manual? Y me lo he hecho. Y una maravillosa tarea tenemos
que realizar, pero también Martín Lutero le enseñaba a su amigo Pedro, Jesús le enseñó al creyente y le decía, número 1, la oración es un deber. ¿Sabe? En el Salmo capítulo 4 y Salmo capítulo 5 hay dos versículos que quiero enseñarle. El primero dice, tiemblen y no pequen más, ya acostados y en silencio examinen sus propias conciencias. Salmo 4:4. Salmo 5:3. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Pablo decía, orad sin cesar. Eso quiere decir todo el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? El salmista establece algo maravilloso. Mire, dice que en la mañana muy temprano Dios debe de escuchar nuestra voz. Nuestra voz. Es como yo le platico a usted, como le hablo a mi esposa, como me dirijo a mis hijos, con la misma intensidad, en la misma manera como yo me expreso, yo comienzo a hablarle a Dios. Ahora hay momentos cuando yo grito, cuando me angustio, hay ocasiones cuando hablo en un susurro, según en mi estado de ánimo. Y el salmista en una ocasión dijo, cuando yo oro, yo te grito, Dios, y levanto mis manos toda vez que pueda. Ahora, el salmista dice, de mañana escuchas mi voz. Después dice, no solamente de mañana, sino que muy temprano te expongo mi caso y a lo largo del día quedo esperando tu respuesta. Hay algo maravilloso que cada creyente tiene que hacer como deber de la oración. Temprano en la mañana iniciar nuestra oración a Dios el Padre. Muy temprano exponiendo nuestro caso. En el Padre Nuestro hay 6, 7, no recuerdo exactamente las peticiones que hay, pero menciona como venga tu reino, danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación. Oraciones, súplicas que se le hacen a Dios el Padre, al Padre Nuestro. Y el salmista dice, eso lo hago muy de mañana expongo mi caso. Y quedo esperando tu respuesta todo el día. Tengo 3 hijos pequeños al que no les puedo hacer una promesa sin cumplirla porque estarán insistiendo. Por ejemplo, un helado después de la comida, no lo van a olvidar nunca, van a estar insistiendo. Si esa misma intensidad tuviéramos en nuestra oración, que en la mañana exponemos antes de todas las cosas nuestro caso, nuestras necesidades a Dios el Padre, y dice, y a lo largo del día esperar que Él pueda responder, eso cambia nuestra forma de ver la vida. Pero también el salmista dice, y cuando ya estamos en la cama acostados, meditamos nuestras conciencias y buscamos la misericordia de Dios por la tarde. Por eso el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación. Entonces en la noche, cuando estamos acostados, tomamos un tiempo para que en oración podamos meditar en nuestros caminos. La segunda razón, oramos porque es un privilegio. ¿Sabe usted? Aquí encuentra un balance nuestra oración, porque el deber a veces es pesado, la obligación a veces nos agobia. Pero aquí hay un balance, porque la oración es un deber, pero también tiene un privilegio. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos 5:2 que podemos entrar a encontrarnos con Cristo por la gracia, y en esta gracia nos gloriamos. Hay algo por fe, una confianza. En el Antiguo Testamento todo el pueblo podía orar, pero ni uno podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote una vez por año. Por eso estaba construido el tabernáculo y estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar que tenía un velo muy grueso, hecho de muchas fibras, muy macizo. Y solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, vino un terremoto sobre Jerusalén. Las piedras dice que se partieron, la tierra se abrió, los sepulcros explotaron. ¿Y sabe qué? El velo del templo se rasgó. Ese grueso velo se rasgó y a partir de ese momento podemos tener un acceso directo al lugar santísimo, a la misma presencia del Dios omnipotente. Y ese es nuestro privilegio en la oración. Ese es nuestro privilegio en la oración. El salmista, fíjese cómo dice, a ti clamo fuerte para que me escuches y además levanto mis manos. Por lo general a veces hacemos unas oraciones pensando que espantamos a Dios, como, oh Señor, que unos balbuceos. Ana fue a orar al templo y dice que oró con tanta intensidad y que lloraba y que clamaba, que el sacerdote Elí dijo, mujer,
estás borracha, salte y cuando se te pase la borrachera vienes a la casa de Dios. Y Ana dijo, no, mi Señor, no me tome por una mujer ebria. En verdad mi alma está muy angustiada, así que estoy clamando con tanta intensidad, pero estoy en juicio. Y el sacerdote le dijo, bueno, que Dios escuche tu oración. Entonces, la oración es un privilegio en la cual podemos entrar y de manera suave, o a veces con angustia, a veces con súplicas, con llantos, otra vez a un gran clamor lo hacemos y seguro que Él nos va a escuchar. Y vamos a la tercera cosa, la oración es un medio de gracia. Un medio por el cual Dios actúa y manifiesta su poder. El apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 18, menciona, por ejemplo, que cuando alguien está enfermo, se reúna a los líderes de la iglesia y se vaya y se ponga las manos sobre el enfermo, y dice que la oración de estas personas sanará al enfermo. Pero termina casi este párrafo diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Tanto tenemos que aprender a orar. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y Pedro, el amigo de Martín Lutero, le dijo, por favor, doctor Lutero, enséñeme a orar. ¿Por qué? Porque la oración eficaz, o sea, la oración que tiene un enfoque, dice que logra mucho. Ahora, la oración es un medio de gracia. Vamos a terminar después de este corte el programa. Por favor, no le cambie, ya volvemos. Pues voy a concluir. Espero que esto pueda inspirarle, ayudarle. De hecho, vamos a tener muy pronto este folleto. En inglés era A Simple Way to Pray. En español, una manera sencilla de orar. Y lo vamos a tener para obsequiarlo. Lo he estado leyendo. Es amplio. Dice que el doctor Lutero se basaba para orar, para que su oración fuera eficaz, centrada. Dice que usaba el Padre Nuestro, y cuando tenía más tiempo oraba los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos los desglosa en 4 puntos cada uno. Ahí se hacía extensa su oración. Y dice que cuando todavía tenía tiempo, o cuando quería orar más y sus palabras se agotaban, leía el credo, algo que viene de las bases de la fe cristiana. Ahora, esto ayuda a encarrilar nuestra oración, porque Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Muchas veces yo encuentro tropiezo en mi oración. Él leía acerca de el doctor Sproul. Él dice que en su iglesia llamaron a una persona para que les enseñara a orar, y esta persona dice que hizo equipos en la iglesia y les dijo, por favor, estos equipos durante 3 meses tienen que aprender a orar 15 minutos diarios, así que se piden cuentas unos a otros. Después de 3 meses tienen que subir a media hora, y después de media hora tienen que subir a 1 hora, y eso comenzar a hacerlo diariamente en su vida, y de una forma creciente. Ahora, es bueno, es una práctica maravillosa, pero que nos cuesta. Ahora, la oración es un medio de gracia a través de la cual Dios ejecuta su poder. Oramos por la mañana, dice el salmista. Ahora, a ti clamo fuerte para que escuches mi voz, y además levanto mis manos, decía. Ahora, le quiero decir 3 razones que cuando oramos tenemos que tener atención. Leía a un autor. Este autor decía, oramos por simple obediencia, o como le dije hace un momento, por deber.
Y dice, cuando oramos por simple obediencia, a veces no entendemos y comprendemos todo, pero simplemente decimos, porque soy cristiano, un hijo de Dios, tengo que orar diariamente. Dice, eso da fruto y le hace mal al diablo. Dice, una razón por la que también tenemos que tener cuidado al orar, estar atentos, es que dice que muchas veces oramos sin obediencia o contra nuestra voluntad. Y eso produce aburrimiento. Pero también podemos orar con una mala, un enfoque erróneo que es por honor o alabanza. Que la gente diga, oh, esa persona todo el tiempo ora. Y eso dice, es mejor abandonar la oración si hacemos alguna de estas razones porque son erróneas. Y la tercera dice, y creo que esto es lo que habla de la oración eficaz, dice, con la meditación del corazón, pasando de la apariencia a la verdad, de lo exterior al interior. Y creo que tenemos que aprender a orar. El Padre Nuestro es una forma maravillosa que no es para repetir. El Padre Nuestro es como un modelo, un manual maravilloso en el cual cuando empezamos a pensarlo y a meditarlo, nos guiará para que nuestra oración sea eficaz, nos aparta de la distracción o de las vanas repeticiones. Salmos 119, 147 y 148, solamente para ir concluyendo. Antes de amanecer, dice el salmista, me levanto a pedirte ayuda. Antes del amanecer. Qué privilegio es poder entrar a cualquier hora en oración. Y el salmista decía antes del amanecer. Y luego dice, me levanto a pedirte ayuda. Porque la verdad es que la vida diaria es dificultosa. Y este hombre decía, tengo que hacerlo muy temprano, te pido ayuda. ¿Por qué? Porque he puesto mi esperanza en tus promesas. Aquí hay algo que tenemos que entender. Comencé con la historia de Mónica, la madre del famoso San Agustín. Ahora, esta mujer oraba sin parar día tras día y lloraba muchas veces cuando él clamaba. Pero el salmista dice, pongo mi esperanza en tu promesa. Y esto es importante de señalarlo. Mi esperanza, o sea, mi confianza, mis anhelos, los voy a poner encima de tus promesas. La palabra de Dios tiene promesas y es importante conocerlas. Y después dice, y antes del anochecer, mis ojos ya están velando para meditar nuevamente en tus promesas, porque mañana necesito una esperanza nueva y mañana necesito conocer una promesa nueva. Eso es maravilloso. El salmista iniciaba su día orando y poniendo su esperanza en las promesas de Dios. Dice que concluía su día nuevamente revisando las promesas para que el día de mañana tuviera nueva esperanza. Eso es algo maravilloso. Con este versículo termino, Salmo 123, 1 y 2. Hacia ti, Señor, miro suplicante, hacia ti que reinas en el cielo. Suplicantes miramos al Señor nuestro Dios, como mira el criado la mano de su amo, como mira la criada la mano de su ama, esperando que Él nos tenga compasión. De verdad, la oración es algo que tenemos por gracia, y el ser escuchados por el Padre es un recurso de gracia. Por favor, no pase por encima este privilegio. Oramos porque es un deber, pero también oramos porque es nuestro grande privilegio de entrar al trono de la gracia del Dios omnipotente. Y número 3, oramos porque la oración es un medio por el cual Dios actúa y manifiesta su poder a nosotros, sus criaturas, que estamos suplicantes, esperando que Él nos tenga compasión. Así que como el salmista decía, hacia ti, Señor mío, miro suplicante, hacia ti que reinas en el cielo. Esa sería una manera maravillosa en la que tú y yo podamos dirigirnos a Dios el Padre. Y esto traerá grandes privilegios a nuestra vida. Jesús dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo. Orarán así y se dirigirán al Padre:
tenemos ese privilegio y esa bendición. Les espero en la siguiente transmisión del Refugio Iglesia Cristiana. Un privilegio para mí compartir estas breves meditaciones, esta charla, y espero que tenga una repercusión en su día a día. Hasta la próxima. Dios le guarde. Mi nombre es Ed García. Que el Señor, Dios omnipotente, esté fortaleciendo su vida espiritual y cada área de su vida. Hasta la próxima.